Hola, soc Pau, benvinguts a un nou vídeo i avui la veritat és que és un vídeo diferent sobre la fotografia, que a mi m'agrada molt. Però la cosa és que està en castellà. I per què està en castellà? Perquè tenia la intenció d'obrir un canal en espanyol, en castellà, on me dedicaria a pujar molts vídeos artístics relacionats amb la fotografia i tal, amb una edició més currada, més comercial i tal. Però per ara aquest projecte està en pausa, així que me pareix un molt bon material per compartir i per això vos vull compartir aquest vídeo i espero que us agradi. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Kaizen, bienvenidos a mi primer vídeo, bienvenidos a mi canal. Y es que tenía muchas ganas ya de traer este proyecto, este canal, ya que me gusta mucho la fotografía, el arte, el poder inspirar a la gente. Y es por eso el motivo que he creado este canal. Y quería abrir el canal de la mejor forma posible. Y es que por eso hoy vamos a hacer un reto. Y es que hoy estamos en Barcelona para hacer el reto. Precisamente estamos en el Palau Sant Jordi, al lado de la antena. He venido aquí porque hay poca gente, así que me puedo abrir un poco más, ya que me da mucha vergüenza ponerme la cámara a hablar al lado de la gente. ¿Qué pasa, gente? Y me cuesta un montón porque esta breve introducción que estoy haciendo aquí en Barcelona, llevo como una puta hora al sol y ya llevo la mitad de batería descargada de la cámara y eso me jode porque tengo el reto por delante. Solo puedo hacer 10 fotos en lo que queda de día en Barcelona. Y es que para mí es muy difícil hacer este reto porque, a ver, pensad, una cámara digital y que te gusta la fotografía y Barcelona. Juntas estas tres cosas, yo creo que terminas media tarde con 300 fotos mínimo, porque es que no puedes hacer fotos ilimitadas, bueno, hasta que se cargue tu tarjeta, pero quería hacerlo algo más especial, venir aquí y currarme más las fotos, pensarlas más, que sean más originales, que sean un toque más divertido. Yo creo que el toque este de que solo puedo hacer 10 fotos pues le dará mucha chicha en el vídeo, mucha chicha en las fotos. Tengo que elegir bien el spot, tengo que elegir bien la fotografía, no quiero desgastar, así que vamos a ver cómo va quedando. Aunque antes vamos a comer. Pues bueno, gente, ya hemos comido, ahora mismo estamos en la Plaza Real, son las 4 de la tarde y tenemos 4 horas aproximadamente para conseguir el reto, que tengo que coger el bus a las 9:30, es el último. No he venido con coche, no me apetecía coger el coche en Barcelona y estoy a 1 hora andando de la estación de bus por aquí, y si me voy más lejos todavía tardaré más. Entonces lo que había pensado es, ahora que estoy cerca de aquí el barrio gótico, que es lo que me interesa más, pues coger algún spot, algún sitio en concreto y sacar la mayoría de fotos allí. Espero cumplirlo, la verdad, porque es que si no sería un poco fracaso, la verdad. Que esta calle me gusta mucho, pero no me falta un elemento, ¿sabes? Una persona o algo. Vamos a preguntar a ver si alguien se quiere hacer una foto. Al final no hemos conseguido ningún modelo, estaba ya esperando, pero es que no venía ningún chaval de mi edad, total, eran todos extranjeros o con pareja, o sea que tampoco tenía vergüenza, así que hemos tardado 40 minutos a hacer una puta foto. Encima vamos a ver cómo puede quedar la postproducción. No me desagrada la foto, pero
pero quiero más, ¿sabes? Quiero más potencia, no quiero este estilo de foto, quiero más. Así que vamos a intentarlo. Ok, segundo spot encontrado, la verdad. Mirad qué cosa tan guapa, tío. Y encima al lado tengo un mercadillo. Ay. O sea que en este spot voy a aprovechar y voy a intentar sacar 3 o 4 fotos y así me quito ya la mitad de encima. Vamos a ver. Bueno, pues después de las 4 fotos que habéis visto, me he adentrado en las Ramblas, en las callecitas, y he hecho 2 fotos más que las veréis a continuación. La primera y esta es la segunda. Que la segunda he tenido un debate interior de hacerla o no hacerla, pero es que era muy impactante en el momento de que estaba pidiendo, porque estaba desolado, ¿sabes? Y no sé, me parecía interesante sacar una foto de esa situación. Entonces ahora estoy en un sitio que he venido así por la suerte, la verdad, y tengo mucha suerte porque aquí detrás que veis hay muchos grafitis, hay skaters, y también, por mi sorpresa, están celebrando aquí detrás justamente la independencia de Pakistán el 14 de agosto, y entonces hay un montón de sillas y podría ser interesante sacar alguna foto. Así que vamos a continuar con el reto, que ya nos quedan pocos, solo nos quedan 3 fotos más. Bueno, pues como ya he dicho al principio, este es mi primer vídeo. Espero que os haya gustado el formato, la edición. La verdad es que estoy aprendiendo a editar ahora mismo. Me ha tardado 2 semanas a editar este vídeo, pero bueno, he ido aprendiendo poco a poco y me ha gustado. Sé que tengo cosas que mejorar y os pediría que si tenéis alguna idea que puedo mejorar o en alguna cosa en concreto que creéis que puedo upgradear mi nivel, pues me lo comentáis, por favor. Entonces, sobre las fotografías, si os han gustado, las subiré todas en Instagram, en mi cuenta. Allí, en mi cuenta, subiré reels del vídeo y también de la edición de las fotografías, algún tap to edit, también pues los futuros vídeos, que se vienen unos cuantos vídeos, al menos uno por semana. Y eso, bueno, espero que os haya gustado esto y nos vemos a la próxima. Chao, 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 chao.